Buenas noches a todos los presentes, a los asistentes, a nuestros invitados. Les agradezco su participación aquí. El conversatorio de hoy día es un conversatorio que en realidad está conectado con el previo que hicimos la semana pasada, porque pertenece al eje que se ha denominado por los organizadores el eje de política ecológica, filosofía, arqueología y economía ambiental. El conversatorio de hoy, Ciencia, Educación y Medio Ambiente, conocimientos heredados y reflexiones desde las experiencias interculturales. Antes de hablar de los participantes, quiero hacer, por supuesto, una breve introducción. La semana pasada, con participación también de estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con profesores y un invitado de la Universidad Católica, panelista él, discutimos acerca de, presentamos algunas ideas acerca de las causas profundas que explican la destrucción ecológica y sistémica que estamos padeciendo. Y también tratamos desde los diferentes ángulos de la filosofía, del ángulo de la ecología política y desde la antropología, tratamos de caracterizar algunos de los rasgos más importantes de esta crisis, sobre todo tratando de vincularlos con las posibles alternativas que podríamos tener ante esta situación. Tres ideas importantes yo rescataría entre varias. Primero, la constatación de Soledad Escalante como filósofa de vincular, digamos, la agenda ecológica con una reconsideración de todo el sistema social y político por el vínculo que ella pudo establecer entre crisis política y colonialismo. De tal manera que en algún momento creo que en ese coloquio decíamos o pensábamos que más allá de cultivar flores y de cuidar animales, en realidad se trata de agendas muy complejas porque se trata de relaciones de poder también. Guillermo Salas, antropólogo de la Universidad Católica, nos planteó también que el gran reto es cómo adentrarnos en nuevas ontologías o formas de entender las cosas, de entender, digamos, el ser, la esencia, si hay algo como eso, de las entidades humanas y no humanas, y cómo estas se relacionan, porque en las cosmologías andinas y amazónicas no hay, como creo que sabemos, algunos, una diferencia o una distancia entre la naturaleza, lo que se llama naturaleza, y las sociedades humanas. Son una misma cosa. Y finalmente, Bruno Portillo, desde la ecología política, creo que nos planteó un cuadro bastante dramático, porque él trabajando con datos más actuales, ciertamente, correspondientes a las sociedades modernas y urbanas, entonces nos planteó que la agenda tendría que correr muy rápidamente porque realmente tenemos problemas urgentes, por ejemplo, a nivel de alimentación, que es particularmente el rubro que Bruno está trabajando. Entonces, en este cuadro, en esta situación, las miradas se comienzan a posar ya desde hace algún tiempo, con más fuerza, tampoco no es una novedad, pero va adquiriendo más resonancia, mirar posibles caminos alternativos de relación de la naturaleza y de gestión de los recursos, y un posible camino alternativo estaría siendo proporcionado por las prácticas andinas y amazónicas o en general indígenas en Latinoamérica. Estos saberes han estado ocultos, han sido ignorados, pero empieza a desarrollarse poco a poco, creo yo, una atención mucho más cabal, mucho mejor dimensionada de la real importancia de estos conocimientos. Y es así como entramos a este conversatorio, en el marco de estas ideas previas que acabo de resumir. Entonces, nos planteamos, cuando comenzamos a pensar el diseño de estos conversatorios, que en la RUIS habían agentes que guardan estos conocimientos, y se trata de nuestros estudiantes, becarios, que vienen de la Amazonía, que vienen de la Sierra del Perú, y que dentro de diferentes marcos, digamos, académicos, ellos son en este momento el vértice, el encuentro de conocimientos. Y uno de esos marcos específicos es el programa de escuela intercultural bilingüe,
donde el reto de la educación intercultural se encuentra con problemas muy inmediatos, muy logísticos, muy de corto plazo, pero también nos plantea, nos interpela acerca de formas profundas de una verdadera comunión de conocimientos entre dos mundos muy distintos. Es así que nosotros nos planteamos, o yo sugerí esta pregunta a los invitados que nos acompañan hoy día, sugerí la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto es válido incorporar los conocimientos indígenas y a sus depositarios tradicionales en proyectos de investigación interdisciplinarios, especialmente como propuesta alternativa de educación universitaria y desarrollo ante la actual crisis ecológica y socioambiental? Y entonces, la idea de lo que va a seguir en esta ocasión es tratar de ver si podemos aportar con aproximaciones, posibles respuestas a esta pregunta, con sus limitaciones, con sus cortapisas, pero también con sus potencialidades. Bien, quisiera presentar entonces a nuestros invitados el día de esta noche. Yo quisiera compartir, Jessica, un PPT muy breve, muy rapidito, tratando de corregir la experiencia de la semana pasada. Entonces, quisiera saber si se está viendo en este momento el título del conversatorio. Sí. ¿Sí? Bien. En verdad lo hace. La primera parte del conversatorio va a constar de los testimonios de 3 estudiantes de Escuela Intercultural Bilingüe. Ahí está su nombre: Rina Aguilar, Luz María Castro y Michael Garay. Son chicos, han sido alumnos de varios de nosotros, seguramente. Vienen fundamentalmente del sur andino, bueno, por una serie de circunstancias. No tenemos estudiantes, yo no accedí a estudiantes de otras regiones del país, que los tenemos en la universidad, pero lo bueno es que tenemos la colaboración de ellos. Están estudiando educación, por supuesto, en el campo de la educación inicial y la educación primaria. La idea era que ellos participen en vivo, y eso ahora voy a hacer la consulta. De lo contrario, hay 2 alternativas: podemos pasar unos videos que tenemos y eventualmente, creo yo, leeré brevemente uno de los testimonios. Y esto es por las condiciones de dificultades de señal de internet en las provincias, porque Rina y Luz se encuentran en sus pueblos, ¿no? En el sur. Michael sí está aquí en Lima y quizás él sí pueda ser uno de los primeros en intervenir. Y luego de ello, de sus testimonios, vamos a discutir esas ideas con nuestros panelistas. Yo quisiera presentarlos rápidamente. Ok, ahora sí, lo tengo. Entonces, primero quisiera quisiera presentar a Grimaldo Rengifo, ¿no?, que es licenciado en Pedagogía y Humanidades, es uno de los fundadores del PRATEC, es decir, el Proyecto Andino de Tecnologías Andinas, una ONG de larga trayectoria en investigaciones y también en actividades aplicadas, sobre todo con con tecnologías rurales en el Perú. Grimaldo también ha recibido educación en Biología y Química por la Universidad Nacional del Centro, es egresado del programa de Maestría en Filosofía, con mención en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diploma en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es coordinador del proyecto binacional Promoción de Enfoques Innovadores para la Protección de la Diversidad Biológica y Cultural en el Perú y Bolivia, del 2019 al próximo año, al 2021. Ha especializado en estrategias económicas, campesinas, gestión de recursos y tecnologías, agrobiodiversidad andina y diálogo de saberes. Nuestro segundo invitado del PRATEC es Jorge Ishizawa Oba, ingeniero civil,
por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en Ingeniería Estructural y magíster en Ingeniería Civil por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en los Estados Unidos. También con posgrado en Agricultura Campesina Andina por el convenio del PRATEC con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, miembro de PRATEC, por supuesto, asesor y docente también en la Universidad Ricardo Palma, e investigador principal del Instituto Andino de Sistemas. El ingeniero Ishizawa sus intereses se centran en el diálogo intercultural e intercientífico, el desarrollo humano, el enfoque del buen vivir, la agrobiodiversidad y la globalización. Por el lado de la Universidad Ruiz de Montoya, tenemos esta noche a Rosana Mendoza Zapata, educadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad San Ignacio de Loyola. Tiene una maestría en política social, convención en promoción de la infancia en la Universidad Mayor de San Marcos, y es reciente doctorada, ¿verdad? Entiendo, en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en la Universidad de Manizales, Colombia. Ella ha sido coordinadora de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, o del programa más bien, aquí en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se ha especializado en la participación social, la planificación estratégica y la gestión local educativa. Y finalmente, contamos también con la participación de Ricardo Falla Carrillo, filósofo con licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a doctor en Humanidades por la Universidad de Piura. Cuenta con un diploma de gestión social, docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y director del programa de Humanidades actualmente. Entre sus áreas de investigación se encuentra la historia de las ideas, la historia intelectual, la historia de las teorías del arte y las relaciones entre sociedad y conocimiento. Bien, creo que tenemos entonces un panel que, si bien conserva diferencias, también tiene puntos de encuentro. Y reitero una vez más su participación, su asistencia. Vamos a empezar entonces, a ver, quisiera saber si Michael estás presente para que enciendas tu micrófono. Sí, se me escucha, bueno. Ok, entonces le voy a dar el paso a Michael, Jessica, él va a hacer su presentación en vivo, yo voy a apagar por si acaso. Buenas noches, público presente. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento y asimismo agradecer a todas y todas por su participación. El que les habla es Franklin Garay Huacho, tengo 22 años de edad, natural de la región de Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito de Akira, centro poblado de Jocha, comunidad de Bellavista. En mi comunidad somos 100 a 200 habitantes, la mayoría de nosotros somos bilingües, hablamos quechua y español, y asimismo somos productores de diferentes alimentos como maíz, trigo, alberja, tarwi, y papa, oyuco, y entre otros. Mi comunidad se encuentra estrechamente relacionado con dos tipos de entes, inmortales y mortales. Los entes inmortales vienen a ser la Pachamama, el Apu y el agua. Los entes mortales vienen a ser las plantas y los animales. Uno de los grandes rituales y más importantes del año se realiza en mes de septiembre, mes donde comenzamos con el sembrío y empieza la época de la lluvia. En este mes, los comuneros se comunican con la Pachamama, dialogan con la Pachamama mediante el Alto Misayo, sabio máximo de la comunidad. Asimismo, el sabio hace petición y ofrenda al Apu para que el Apu regule lo que es la lluvia, la helada y el agua. Porque tenemos convicción de que el Apu es el que nos provee el agua y la helada. Si no hubiéramos esta ofrenda y esta petición, habría exceso de lluvia, inundación o escasez, o a lo contrario, que sería la escasez. Y eso no sería nada bueno para el pueblo. Pero también es importante esclarecer y recalcar que en muchas ocasiones no es necesario la presencia del Alto Misayo
sino los comuneros mismos en el momento más idóneo realizan estas ofrendas con el agua ardiente, la coca y el clavel. Antes de empezar la chacra o terminando la chacra o en los momentos por ejemplo, en los cerros más silenciosos, entonces la ofrenda se hace en los momentos más idóneos que lo considere cada poblador. Por otro lado, la relación con los seres mortales es saber interpretar las manifestaciones de los animales y de las plantas que vienen a ser señas y señaleros. Por ejemplo, el zorro en mes de octubre se pronuncia 3 veces. La primera pronunciación es aguda, que viene a hacer que la cosecha no va a ser nada bueno. La tercera pronunciación es agudo y grave, que la cosecha va a ser más o menos. Y la tercera es grave, que va a haber buena cosecha. Y estos pronunciamientos a nosotros nos augura que para poder decidir los planes, por ejemplo, los planes de comercialización, escoger campos de cultivo, por ejemplo, cuando es la primera pronunciación, solo se va a sembrarse en los campos de cultivo que cuenten con sistema de riego y se va a dejarse de lado a las laderas que efectivamente no cuentan con sistema de riego. Entonces, ante esta situación, mi abuelo, cada vez cuando íbamos a la chacra siempre decía, en esta vida todo existe por algo, nada está por gusto, todo tiene vida y todo tiene que cumplir su misión. Entonces es muy importante en mi comunidad de respetar a todos los entes, tenga vida o no tenga vida, en realidad al final de cuentas todos tienen vida porque contribuyen al cauce, que es a la vida. Por ejemplo, mi padre o mi madre me decía cada vez cuando íbamos a la chacra que buscaríamos a los grillos. Yo con mis hermanos iba a buscar los grillos y a preguntar, a tocar la cabeza, y si salivaba transparente, nos auguraba que la lluvia no va a comenzar todavía. Si salivaba medio oscuro, similar al color del río caudaloso, implicaba que la lluvia ya va a empezar. Entonces, acorde a estas señales, mis padres y nosotros nos organizamos para fijar la fecha y el día de la siembra y asimismo avisar a los vecinos para ejercer lo que es el Aini y la Minca. Eso sería todo. Gracias. Les agradece por su atención. Gracias Michael. Ahora quisiera, intentar la participación. Puedes apagar tu audio, sí. Ahora quisiera ver si podemos, a pesar de me dicen que ha bajado un poco la lluvia, con Luis, perdón, con Luz María Castro. ¿Crees que puedes conectarte? Sí, profesor, no sé si me visualizan. No te visualiza. Ahora sí, te dejo entonces. Listo, Luz, sí te vemos. Sí ¿Puede te empezar, vemos. verdad, profesor? ¿Y Puedes se me escucha empezar. normal? ¿Se me escucha normal? Sí te escuchamos. Ok. A los organizadores del evento, al público en general, a los comentaristas, muy buenas noches. Quien les habla es Luz María Castro Quispe, natural de la comunidad de Mitobamba, en el distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac. Mi comunidad está ubicado en una zona templada. Yo nací en 1998 y residí de manera permanente en mi comunidad hasta los 16 años aproximadamente. Ello me permitió convivir con la comunidad, observar, vivenciar y adquirir la experiencia y los conocimientos que a continuación les compartiré sobre los animales.
Mi comunidad mantiene una relación amable, afectuosa con los animales. Por ello, la expresión de Uyuaykuna, la cual transmite la idea de apropiación, pero de una forma respetuosa. Esto sucede con todos los animales, a excepción de los denominados daño y vacuna, los cuales al perjudicar la agricultura deben ser cazados. Ejemplo de estos animales son el perdiz y el venado. Los animales domesticados, así como los animales chúcaros, se alimentan en los echaderos y pertenecen a las familias, a la comunidad, así como a la Pachamama, la Madre Tierra. Estos tres sujetos son quienes se encargan del cuidado y la responsabilidad que hay que tener sobre estos animales. En específico, la Pachamama es quien provee de alimento, de agua y de sal a estos animales. En las ocasiones en que un animal no se le encuentra al animal, suelen expresarse de la siguiente manera. Urjucha pakarjun pagumanta. Traducido, seguramente el cerro lo escondió a falta de su pago. Cuando ocurre ello, lo que hay que hacer es preparar el pagapú para llevarlo al lugar donde se alimentan los animales y dejarlos ahí con una petición especial y la esperanza, ¿no?, para hallarlos. El pagapú está conformado por elementos como las flores, el cigarro, la coca, el yampu, la chicha, el trago, así como las golosinas y otros elementos. Antes de continuar, les quiero mencionar que un echadero es un lugar geográfico que está delimitado imaginariamente por lugares que tienen nombres propios. Estos territorios, en algunos casos, han sido ya ocupados por la agricultura y se encuentran en temporadas de descanso, y en otros casos son territorios que no han sido dedicados para la agricultura y más bien han sido básicamente destinados para el pastoreo. La distribución de estos territorios está a cargo de la comunidad, encabezado por sus autoridades, quienes definen qué sectores van a estar destinados en un determinado año para la agricultura y qué otros estarán en descanso, de manera que sirven para el pastoreo. A continuación, les presentaré una clasificación de los animales. En primer lugar, tenemos a los Munti Uyuakuna, animales silvestres. Estos animales forman parte de la vida de las personas. Ellos tienen un rol sumamente importante, el de dar augurios de hechos, empezando desde los animales más pequeños hasta los más grandes. Sea la aparición, la postura o el comportamiento de estos animales transmiten mensajes que deben ser codificados para, de alguna manera, estar preparados ante la situación. Por ejemplo, cuando el cóndor sale de su hábitat y sobrevuela por la población, es un indicio de que una persona va a morir. En segundo lugar, tenemos a los chúcaro uyuakuna, animales chúcaros. Aquí encontramos básicamente a los vacunos. Estos animales se caracterizan por haber nacido y crecido en los echaderos en nulo o escaso contacto con las personas. Dentro de este grupo de animales podemos incluir a las vacas bravas, las cuales en mi distrito suelen ser traídas a la población para participar en las corridas de toro, en las festividades de la población.
Las ocasiones en las que estos animales son traídos a casa, además de la corrida de toros. Sí, entonces yo voy a continuar leyendo lo que ella había preparado rápidamente. Decía, los mansu y huacuna, animales domesticados, y Luz se refería básicamente a los animales vacunos que también están en los echaderos en épocas de sequía. En épocas de cosecha de maíz son llevados a las casas fundamentalmente para que se alimenten de chala y de pasto verde. Y terminada la temporada son llevados nuevamente a los echaderos. Dice Luz que estos animales también se van a casa de las familias a consumir sal. Incluso son llevados a casa por las mismas personas. El uso que se hace de estos animales es para venderlos cada cierto tiempo, cuando ya se reprodujeron demasiado, entonces hay que matarlos, y sirven por supuesto para la alimentación a base de carne. Mientras no sean sacrificados, proporcionan beneficios otros como leche, el queso, yogur. Otro tipo de animal son los huasi o huacuna, que son los animales de caza, y aquí ella se refería básicamente a las ovejas, a los perros, a los cuys, los vacunos también, caballos, cerdos y gallinas. Y la función principal es la de ayudar, o más bien cubrir las necesidades cotidianas de las familias. Un ejemplo clásico es el cuy, donde más allá de la comida, decía Luz, también tiene un rol importante en la medicina campesina, por su rol, por supuesto, en la pasada del cuy que seguramente conocemos, ¿no? En este contexto, dice ella, el cuy negro es símbolo de cambio en el sentido que representa potencialmente una curación, o por lo menos un camino a esa curación. La persona que hace el cambio de suerte, este camino hacia la curación con este animal, es un especialista al cual le llaman el yachak o el sabio de la comunidad. Y lo que hace el yachak es, decía, pasar el cuy sobre el cuerpo del enfermo. Y finalmente ella también había indicado que como parte de estos animales de la casa, además de la gallina, de los huevos y etcétera, ella también hacía una referencia a la oveja y a la lana, y al papel importante que tiene el hilado, por ejemplo, las actividades, sobre todo de las mujeres en el campo, y, digamos, en general la confección de ropas, de mantas y etcétera en la comunidad. Eso es lo que, en resumen, yo he podido proseguir de lo que había preparado Luz. Bien, si Luz regresa, entonces espero pueda hacer, si es necesario, alguna acotación, si tenemos tiempo. Bien, creo que en otra región del Perú se encuentra Reina, ya está ella en la cámara encendida, y le doy el pase y cierro mi micrófono. Muy buenas noches, amigos, profesores, compañeros. En esta tarde lluviosa, ya de alegría, porque felizmente ya llegó la lluvia. Me presento, yo soy Reina Esther Aguilar Quispe, de la región de Ayacucho. Naturalmente nací en la provincia de La Mar, más conocida como La Oreja de Perro, sin embargo crecí en la ciudad de Huamanga. Hoy les voy a presentar sobre el uso de las plantas medicinales y de la comunidad en Chihuahua y Sierra, una comunidad de mis abuelos y de mi papá específicamente, y les voy a compartir una clasificación sobre las plantas medicinales. Bueno, antes de empezar, quería mencionar que las plantas medicinales han estado acompañándonos desde siempre en nuestra vida, porque todos nos enfermamos, ¿no? Entonces, y no solamente ellos nos curan, sino también nos transmiten este valor sagrado y espiritual que tiene. Puedo dividir, creo que me atrevo a dividir las plantas entre dos espacios, ¿no? Las salja, hampi, uracuna, que serían plantas salvajes, silvestres, y las plantas huasipi y uracuna, o sea, que son plantas más de la casa, ¿no? Que en un momento también son muy curativas. En primer lugar les presento a las plantas para aliviar
los males o dolores físicos. Es común que nosotros, los hombres andinos, nos estemos enfermando de acuerdo a la estación del tiempo o también del trabajo en la chacra. Y a veces sufrimos golpes, heridas o la tos, la gripe, ¿no? El dolor de oído, el dolor de diente. Entonces, por ello hay más variedad de plantas que conocemos y que sabemos utilizar. Por ejemplo, para el dolor del diente tenemos la gongona, que también he visto que crece mucho en Lima. Entonces, esta planta nos ayuda a aliviar los dolores del oído. También para los dolores de barriga tenemos la Santa María, el romero, la manzanilla, ¿no? Y entre otras plantas más que crecen en nuestra casa, ¿no? Luego les presento las plantas que sirven para aliviar los males emocionales. ¿Por qué pongo esta clasificación, ¿no? de los males emocionales? Porque estas plantas no solamente nos curan los dolores físicos, sino también el mal emocional, ya que es importante que estemos equilibrados emocionalmente, porque esto podría afectar en la producción de nuestra chakra, en la reproducción de nuestros animales, en la vida diaria en comunidad, y por ello es importante que estemos bien emocionalmente, ¿no? Si estamos con la ira, la cólera, la rabia o la tristeza, afectan directamente al convivir, a la convivencia. Por ejemplo, mi mamá me contaba que había un joven que lloraba mucho porque se había enamorado de una sirena, entonces la sirena no le correspondía y empezó a llorar al borde del río, a las orillas. Entonces empezó a salar el agua y esto iba a traer malos presagios para la comunidad. Entonces un cóndor vino y se lo llevó al joven para que ya no siga derrochando más lágrimas, ¿no? En el río. Entonces, porque justamente iba a afectar a toda la comunidad, y por ello es importante curarnos de la tristeza o del llanto, de algunas emociones que no favorecen, ¿no? Por ejemplo, acá les presento, esta es la planta, la colerina. Esta se le saca las hojitas y se les hace tomar en agua caliente como un té, y esto ayuda a que por dentro también se nos sane la tristeza, se nos vaya, ¿no? Porque no solamente porque va a afectar nuestras cosechas, sino porque los abuelos y las abuelas dicen que se va acumulando nuestra cólera, nuestra ira, nuestra tristeza en el estómago y en la cabeza, y esto hace que mucha gente muera a temprana edad, no en la hora correcta. Entonces, por eso es importante cuidarnos y sanarnos de los males emocionales. En tercer punto, les presento a las plantas para la crianza de los niños y niñas. Las plantas son usadas como recursos dentro de la crianza de los niños y niñas. Generalmente las mamás usan como la ortiga, la itaña, la ruda o la verbena, que son plantas que ayudan a sacar el mal genio del niño, su rabia, su cólera. A veces que de niño, a veces decimos en las palabras coloquiales, es muy mañoso, ¿no? Entonces esto, o a veces tiene desequilibrios motores. Entonces a través de las plantas va ayudando a formar a su niño. Por ejemplo, con la ruda, se coge una ramita de ruda. Ahorita no tengo una ruda, pero imaginemos que es esta. Con la ruda la mamá a través de oraciones va chicoteando al niño con golpes suaves, no fuertes, mencionando una oración, ¿no? Algo así como: ruda, llévate, por favor, llévate el mal genio de mi hijo, ruda, ruda, ¿no? Entonces, luego, después de esto, se quema la ruda, y si la ruda emite sonidos, chispas en el fuego, quiere decir que la ruda está quitando este mal genio del niño. Si ocurre lo contrario, pues todavía la ruda y el niño necesitan un tiempo más para que pueda persuadir este mal genio del niño, ¿no? También la verbena se saca las hojitas, se machaca, se hace tomar en agüita, y cuando la tomas hace botar unas salivas espumosas, y esto quiere decir que la mamá al ver esto dice: no, ya se le está quitando la rabia a mi hijo. Y así, ahora les presento las plantas para las ofrendas.
Generalmente usamos pétalos de flores, semillas y la coca, ¿no? Que nunca falta. Los pétalos del clavel generalmente que se usan se combinan con las semillas para agradecer, ¿no? Para dar una ofrenda o hacer una petición si alguien está mal o está también, no se siente bien. Entonces se hace esta ofrenda acompañado de velas y un vaso de vino y la coca, ¿no? La coca, mientras a veces cuando yo hago el ritual, voy chachándolo, ¿no? Y también el chachar no es solamente por gusto, sino porque el sabor de la coca te avisa cómo va a ir estas peticiones que está realizando la persona que te ha pedido para que le hagas la ofrenda o no. Entonces, si está muy amarga, te da aviso de que va a ir mal, ¿no? Te está dando malos presagios, pero si la coca es dulce, pues va a irte bien, tus pedidos, tus oraciones van a ser escuchadas, algo así. En el punto número 5 les presento a las plantas para las mujeres. ¿Por qué? Para las mujeres, porque son todavía plantas tabú hasta hoy en día, que no se suele hablar así libremente en la calle, ¿no? Los abuelos te dicen, no tienes que saber de eso no se habla, te gritan, ¿no? Pero las mamás siempre así sutilmente te comentan, pues estas plantas a veces son abortivas, son para las mujeres que recién han parido o para retrasar los embarazos, ¿no? Entonces, por eso no se suelen hablar. Por ejemplo, el airampu ya a estas fechas de lluvia ya va a empezar a florecer y a dar sus frutos, que son como pequeñitos frutitos de color morado, pues estos frutos se cosecha y luego se hace hervir en agua caliente, ¿no? Entonces tiene que botar toda la sustancia. Una vez que bota toda la sustancia, se toma como el proveedor bien caliente y eso significa que va a aumentar la sangre a las mamás, a las mujeres que recién han parido, ¿no? O la raíz de la retama que sirve es una planta abortiva muy efectiva, dicen, ¿no? Los abuelos y las abuelas. Y bueno, luego les presento las plantas cuidadoras de la casa. Estas plantas generalmente en la sierra, en las comunidades decimos que siempre estamos perturbados por los entes malos, ¿no? O sea, por las almas que penan, por los jarjachas, por los condenados que siempre están rondando y quieren invadir nuestra casa, ¿no? Y por ello es bueno tener plantas que nos ayuden a protegernos de ellas. Por ejemplo, se ponen en la ventana o en la puerta la espina, como el romero que tengo acá, la ruda y el anís. Estas plantas también, al ser bastante aromáticas, impiden el paso de estos entes a la casa. Y por último les presento las plantas que curan el mal de viento, Pukyupaj o Huaspipaj. Estas enfermedades, esta enfermedad que te da o desánimo al cuerpo que te agarra es debido a la invasión de los lugares prohibidos, ¿no? Es porque la madre tierra, la Pachamama, la Mamapacha, tiene su espacio, tiene su tiempo, entonces ella también quiere a veces hacerse sentir. Entonces, cuando pasa la lluvia, por ejemplo, empieza a subir un vapor y no es bueno caminar a esas horas, justamente salir, ¿no? Disparados de la casa, sino quedarse, esperar que la lluvia pase, que el vapor se eleve para no quedarnos atrapados, o también no caminar en las malas horas. Por ejemplo, las malas horas son las 5 de la tarde, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde, ¿no? Y te puedes chocar con estos entes y te pueden hacer daño y te intentan quitar tu ánimo. Entonces, por eso es importante respetar estas horas, y para eso tenemos plantas como la putaja, la maraicira, que son plantas más como los arbustos, que son difíciles de encontrar y solamente los que más saben pueden utilizar, porque ya son enfermedades que te da la misma naturaleza. Entonces no cualquier persona te puede curar, sino ya el que más sabe. Y estas serían las 7 clasificaciones de las plantas que hacemos uso en la comunidad de Chihuahua y Sierra. Y bueno, como modo de reflexión, podría decir que es importante recuperar el uso de estas plantas como una alternativa, ¿no? Para curarnos, ya que a veces la posta, por ejemplo, en mi comunidad la posta
está, está ahí, pero no tiene todos los medicamentos, el médico no está, el enfermero no está, entonces recurrimos siempre al uso de nuestras plantas medicinales que siempre están ahí, ¿no? Que siempre nos están acompañando, incluso para cuando te enfermas del susto o de la tristeza, pues no hay algún medicamento que te ayude a curarte, sino son las plantas, y por eso es importante recuperarlas, ya que también frente en esta pandemia, algunas de esas plantas han ayudado a aliviar algunos malestares, ¿no? Y esto nos ha permitido también seguir conociendo, y como a nosotros como jóvenes, como a mí, me ha permitido seguir utilizando y conociendo más sobre el uso de las plantas. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina, por tu participación. Y repito, agradezco entonces en el orden en que aparecieron Michael, Luz y Rina, por haber compartido estos conocimientos, estas prácticas que ellos adquirieron en sus respectivas comunidades. Bien, sin más preámbulo, quiero dar pase a comentarios de nuestros panelistas, quienes con antelación ya tenían esta información, digamos, para tratar de hacerlo un poco más, digamos, más directo. En todo caso, creo que nuestros tres estudiantes han sido bastante claros en la información que nos han proporcionado. Yo quisiera invitar primero a Grimaldo Rengifo, Grimaldo, para que nos des tus impresiones, tus comentarios, y siempre en el marco de esta pregunta, ¿hasta qué punto este tipo de conocimientos que nos han compartido los chicos pueden ser recogidos, o de qué manera podríamos nosotros, digamos, no solo reconocerlos, sino también vivir mejor a partir de estos conocimientos que ellos tienen? Buenas noches con todas y todas. Gracias, Rafael, por la invitación, y a todo la comunidad pedagógica de la Universidad Ruiz de Montoya. Realmente estaba pensando mientras estaba escuchando, dije, ¿cuántos años uno tiene que esperar para ver este escenario en la universidad peruana? Increíble, increíble. Pero bueno, tenía que darse, y hoy día estamos frente a una mostración de aquello que es apenas algo inicial de lo que es un monumento sapiencial andino amazónico en nuestro país. Realmente me siento sorprendido y al mismo tiempo agradecido, ¿no? Estos jóvenes que nos han brindado su sabiduría hoy día. Y sí, primero una sorpresa, ¿no? Y luego de la sorpresa, ¿qué decir, no? Nosotros, como sabes, en el Pratec venimos años promoviendo, estimulando, aprendiendo de estas cosas, de estos jóvenes, de sus padres, en las propias comunidades, y tratando de llamar la atención sobre la importancia de estos saberes para la regeneración de la vida. Perú hoy día es uno de los, sin exageración, es uno de los centros de diversidad cultural, biocultural mundial, creo uno de los más importantes, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos hoy día y del cual yo siempre digo, nosotros somos hijos del neolítico, de la revolución neolítica, no somos de la revolución industrial. Cuando hablamos y queremos hacernos pasar por hijos de la revolución industrial, no nos sale bien, pero estos hijos de la chacra, estos hijos de la revolución agrícola, qué bien, qué fluidez en sus propias exposiciones, qué legítimos nos vemos reflejados cuando hablamos sobre lo nuestro. Realmente, ¿no? Acá son entre sorpresas, no sé qué decirlos, ¿no? Lo que quisiera es hacer 3 comentarios sobre lo dicho. Aparte de mi sorpresa, por cierto, mi agradecimiento y mi deseo que esto continúe en la academia en el Perú, ¿no? Primero,
que estos saberes, haceres, ¿no? Digamos, el caso que presentaron sobre los animales, creo que hay que verlos en una perspectiva multidimensional. Normalmente, cuando son estudiados en general, por ejemplo, el caso de las plantas, por los técnicos egresados de las universidades, se los estudia como procesos técnicos de producción. Sin embargo, cuando uno escucha esto, se obvia en estos procesos de descripción de los procesos de crianza de las plantas, crianza de los animales, crianza de las plantas medicinales, se obvia dimensiones que para el técnico aparecen como parte de lo que podría denominarse creencias, supersticiones, y se excluyen. Y de esta manera, la papa es estudiada como un recurso y no dentro de la cultura y la cosmovisión donde encuentra sentido la crianza de la papa, ¿no? Entonces, en primer lugar, es indisoluble, están bastante asociados a lo que hablan. Por ejemplo, cuando se cultiva la papa, hay que ver la naturaleza, hay que conversar. Entonces, un elemento fundamental de la crianza es el diálogo con la naturaleza, lo que él llama señas y señaleros, y que ha descrito solamente unos cuantos. Probablemente, si a Michael hace un trabajo un poco más exhaustivo, como algunos colegas en el altiplano y que han hecho tesis doctorales que se llaman señas y señaleros, uno puede encontrar una diversidad extraordinaria de diálogo del humano con el mundo más que humano, ¿no? Todo es seña, todo es seña, todo le dice algo. Y una de las características fundamentales que su abuelo de Michael dice es que acá todos somos personas. Entonces el diálogo es con la luna, con el zorro, con el sol, con las constelaciones. Son los diálogos entre persona y persona. Y esto establece un episteme totalmente diferente a la episteme convencional por el cual el humano conoce una relación de sujeto a objeto. El objeto es la naturaleza y más modernamente se le llama recurso. Recurso es todo objeto que está en la naturaleza a disposición del hombre. Y toda la bendita teoría cognoscitiva que nos enseña está basada en un sujeto cognoscente y un objeto por conocer. Acá, ¿cómo puedes entender esto? Este episteme no es posible aplicarlo donde yo considero a la tierra como mi madre. Mi madre no es un objeto, yo no puedo manejarlo. No, es increíble que estamos acá. Y cuando se habla de la crisis ecológica, muy poco, y en general se habla de crisis civilizacional, justamente por haber instaurado y desarrollado este episteme que está basada en una relación sujeto-objeto. Entonces, para nosotros, obviamente, la respuesta está en la visibilización de otros modos de vinculación del hombre con la naturaleza basado en un diálogo entre equivalentes. Esto es fundamental. Y esta relación de diálogo se ve muy claro en la exposición que ha hecho Rina sobre el tema de los animales y cómo el tema de la crianza, ¿no? Que en quechua le llaman uyhuay. Lo particular de la crianza es que yo crío a las ovejas y las ovejas me crían. Yo crío a la madre tierra y la madre tierra me cría. Es una relación profundamente a reciprocidad entre equivalentes. Entonces aquí estamos en un mundo diferente, ¿no? Diferente. Entonces necesitamos otro instrumental, creo yo, epistémico para tratar de entender. Es otra, ¿no? Es otra. Y entonces es bien interesante, creo yo, entender esto. Fíjense, no solamente diálogo con la naturaleza, y cada uno de ellos ha hablado, esto es una de las dimensiones. Y una cuestión muy interesante que uno observa es que esto es locales y circunstanciales. Lo que es útil para Tambobamba no necesariamente lo es para Bancay. Y lo que es para Bancay no es para Andahuayla. Es decir, son saberes muy locales. Y lo que es la observación útil para un año no lo es necesariamente para el otro año. Son también muy circunstanciales. Entonces, esto deriva en comportamiento de los andinos que dicen yo así lo hago, no así se hace, porque no están en el mundo mecánico, no, están en un mundo vivo.
¿no? Donde cambia. Entonces, esto hace, por ejemplo, que un niño o niño que venga de las instituciones educativas, que aprende, que cada año cambia, cada parcela implica una crianza muy particular, cuando llega al mundo de la escuela y le dicen, y empieza el mundo de la estandarización y la normalización, no entiende, ¿no? No entiende por qué tiene que enseñarse y se evalúa. Y si tú no haces los protocolos que te indica la docente, pues simplemente no promueves de año. Y el niño y la niña y el joven sale egresado de la primaria y la secundaria sin entender esta otra episteme, que viene de un mundo mecánico que maneja la homogeneidad. Sí, él viene de un mundo donde se cría la heterogeneidad y la diversidad. Es incapaz de hacer una generalización. Ese cuento, ese mito es para su pueblo, pero en otros puede significar otra cosa. Entonces, no es solamente hay una episteme, sino también detrás hay una pedagogía muy, muy, muy interesante. Por otro lado, no se entiende ninguna actividad sin comprenderla en el marco del rito, del respeto, de la relación del humano con el mundo más que humano. Cualquier actividad, desde sanar, desde criar las plantas, de criar los animales, implica una relación profundamente de respeto, ¿no? Y a quienes se respeta, a los apus, a las montañas sagradas, pues, y se les pide permiso, porque el humano no se siente dueño de la naturaleza, no es el creador, no es el demiurgo. Las plantas están ahí, le pertenecen a la madre tierra, los animales pertenecen a los apus, a las montañas sagradas. Y cuando le preguntas tú qué cosa eres, y está en uno de los relatos, yo soy Michipac nomás, criador nomás soy. He venido a este mundo para criar la vida y no para manejarla y para dominarla. Extraordinario, en los breves y cortos ejemplos que uno puede ver, todo un mundo diferente. Y por supuesto, hablando filosóficamente, es otra ontología. ¿Cómo vamos a entender en un relato de Michael cuando habla del ánima de las plantas, del ánima de los animales? ¿Dónde está eso? ¿En qué texto de biología que yo enseño? Yo puedo enseñar que un cuerpo también tiene su ánima. Eso ni por acá, en un libro de biología, uno puede verlo. Entonces, y esto me llama a mí particularmente la atención, este tema que cuando se enseña en quechua, sin entender el contexto cultural en la cual una palabra encuentra sentido. Uno ve, por ejemplo, el esqueleto humano en una escuela intercultural, una representación, y el docente intercultural muchas veces le pone nombres quechuas a las partes de ese esqueleto. Las abuelitas no se pueden imaginar cómo pueden entender una representación del cuerpo de esa manera. El cuerpo es parte de un nudo, de un tejido, que hace parte de un tejido, que es el pacha, ¿no? Vivo. Esas representaciones, y cuando se le pone el quechua, eso es lo que yo llamo bilingüismo monocultural, que no es más que otra expresión del neocolonialismo, inaugurado por González de Holguín y Bertonio, que utilizaron los idiomas locales para evangelizar. Pero ahora la religión, bueno, el evangelio no es las religiones, sino es la ciencia y la técnica moderna. Entonces, creo yo que aquí termino indicando que hay 3 desafíos. Por un lado, entender estos relatos dentro del contexto cultural en el cual encuentran sentido. Segundo, que Michael, Rina y todos los que estamos educándonos debemos entender la cosmovisión moderna en la cual gran parte de lo que nos están enseñando como filosofía y pedagogía encuentran sentido, ¿sí? Y en segundo lugar, y en tercer lugar, explorar el diálogo de saberes. ¿Cómo hacemos este diálogo entre un mundo mecánico y un mundo vivo, donde, como dice Michael, su abuelo le dice que todo es vivo? Y sin embargo,
desde que entran a primaria, en las instituciones educativas, en las clases de ecología, les enseñan las distinciones entre seres vivos y seres inertes o sin vida. Entonces, es bueno que los jóvenes en las universidades comprendan de dónde viene esta división entre vivo y no vivo. Tiene una partida de nacimiento, esto, porque luego se instala este conocimiento como único y como verdadero. Y cuando van a enseñar, lo que hacen es traducir este mundo al idioma, al vernáculo, y así dicen que hay interculturalidad. Creo que con los relatos que tenemos hoy día, se está inaugurando, creo, una posibilidad de explorar realmente el diálogo de saberes en condiciones de equivalencia, porque los padres de familia no solamente quieren que se afirme el saber de dentro, ellos dicen, nosotros queremos también que sepan leer, como decía Juan Chiles a fines del siglo XVIII, los libros de Carlomagno. Es decir, que tenemos que entender el mundo de la ciencia y la técnica moderna. El desafío para nosotros, los docentes interculturales, está en primer lugar conocer estos dos mundos y luego explorar las posibilidades de que en las instituciones educativas puedan estos dos saberes dialogar en condiciones de equivalencia. Y ahora con la pandemia es aún más importantísimo este proceso, pero eso es otro tema que creo que excede largamente a la convocatoria que nos han hecho. Gracias, Rafael, y gracias, colegas de la UARM, por esta posibilidad de conversar con ustedes. Muy amables. Muchas gracias, Grimaldo. Tus apuntes han sido bastante interesantes. Algunos aquí saben, no lo dije yo al comienzo, soy arqueólogo y en esa medida presto mucha atención a este tipo de discusiones, digamos, porque nosotros los arqueólogos también recurrimos a estas discusiones de orden antropológico, conceptualizaciones antropológicas, que también en antropología y en arqueología están guiadas mucho por ciertas matrices, ¿no?, culturales, que interpretan el pasado también de una forma que no nos convence del todo a la luz de estas otras formas de entender los paisajes, las catástrofes naturales, por ejemplo, y etcétera. Y también te agradezco mucho, Grimaldo, por tu excelente manejo del tiempo. Lo has hecho un poquito más, segundos más de los 15 minutos que yo he reservado para cada uno de ustedes. Gracias. Entonces ahora le doy la palabra a Rosana Mendoza de nuestra universidad, de la Ruiz de Montoya. Les recuerdo, son 15 minutos y entiendo que Rosana va a compartir unas diapositivas, así que apago mi micrófono y te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Yo les voy a compartir solo unas pocas diapositivas para apoyarme visualmente de lo que quiero compartirles. Por favor, si alguien me dice si ya lo pueden visualizar, les voy a agradecer. Sí, Rosana, lo estamos viendo. Ok. Bueno, ante todo, quiero agradecer a los organizadores. Me siento muy feliz de que ya estemos en nuestra tercera semana de investigación, tercer año, que se produce este espacio enorme, variado, rico, en que podemos conversar temas sumamente relevantes para la educación y para la investigación. Y creo que estamos en un espacio sumamente dinámico cuando yo supe que las fuentes de este conversatorio iban a ser 3 relatos de nuestros queridos estudiantes, pues me pareció muy innovador. Así que en términos metodológicos creo que también es una apuesta muy interesante y sobre todo necesaria. Creo que es además una enorme oportunidad para escuchar a nuestros estudiantes y todo el conocimiento que nos pueden compartir. Quiero agradecer a Michael, a Luz y a Reina por este maravilloso compartir. Bueno, esta pregunta orientadora
me pareció bien interesante, pero también me pareció bastante retadora, ¿no? A mí me reta especialmente esta palabra de la validez de incorporar los conocimientos indígenas y a sus depositarios tradicionales en los proyectos de investigación, ¿no? Por supuesto, en esta apuesta para aportar a lo que la crisis ecológica y socioambiental nos está ocasionando, ¿no? Y de la cual somos responsables, por supuesto. Me cuestionó y entonces voy a empezar por allí, inquietándome por esta pregunta. ¿Quién le da validez o no validez a los conocimientos de los pueblos originarios? Y en este esquema sumamente simple, quiero justamente poner a dialogar o intentar un desenlace o un camino para responder esta pregunta, ¿no? Y entonces nosotros ahora estamos en este espacio académico en el cual los conocimientos que se generan en esta academia o en estas academias, porque son muchas, pues tienen un estatus determinado, ¿no? Nuestra academia más convencional va a generar todos estos conocimientos, se va a nutrir de todos estas producciones y les va a dar un lugar, ¿no? Y tenemos otras epistemes, otras epistemologías a las cuales la academia, porque está en este lugar, va a colocar a estas otros epistemes en un lugar por debajo, ¿no? En subalternancia. Por lo tanto, es la academia convencional la que le va a dar esta validez o no, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y muchos investigadores de distintos pueblos originarios están, por un lado, disputando un lugar en la academia con un conjunto de conocimientos nuevos para ir, digamos, también generar los debates, poner en tensión, en diálogos, pero en diálogos que no siempre son cariñosos, también son diálogos tensos, con estas otras epistemes y estas otras epistemologías. Entonces, lamentablemente, suele ser la academia la que da la que le da la validez o no, ¿no? Esto es muy contradictorio, a mi juicio, porque estamos en un nuevo paradigma, el paradigma de la diversidad, ¿no? Esto ya está incorporado, podemos dar 1000 datos de la realidad, podemos encontrar muchos discursos oficiales que, digamos, ratifican la existencia de este nuevo paradigma de la diversidad, contrario a precisamente un paradigma hegemonizante o hegemónico. Entonces, suena contradictorio que en las academias más convencionales todavía exista un estatus determinado que le va a dar o no validez a otras epistemes o estas epistemologías otras. Esto se explica desde esta lectura que hacen los investigadores, los académicos también, desde lo que es colonialidad, ¿no? Modernidad, colonialidad, para explicar pues que vivimos en una colonialidad del saber, ¿no? Y bajo esta colonialidad del saber, pues va a existir y va a mantenerse una jerarquización de conocimientos, ¿no? Y esto pues tiene una marca colonial que se reedita
de diferentes maneras, ¿no? Entonces yo también comparto esta sorpresa cuando en nuestro conversatorio más bien los detonantes vienen precisamente desde la experiencia y los conocimientos de nuestros estudiantes. Entonces creo que allí ya estamos haciendo un cuestionamiento precisamente a esta, bueno, histórica validez, relativa validez que las academias convencionales le dan a estas otras epistemes, a estas otras epistemologías, ¿no? Entonces, este es un primer aspecto que yo quería resaltar. Y entonces, más bien la validez de los conocimientos, de los distintos conocimientos en realidad, deberían estar en el sentido que tienen, en el significado que tienen para las personas, pero también para todos los interesados, ¿no? Es decir, la validez de todo lo que, por ejemplo, nos han presentado Michael, Luz, Reina, está en la relevancia, en la pertinencia, en la apropiación, la utilidad, la transformación, el carácter situado, la participación, las representaciones de los mundos de los pueblos originarios. Es decir, todo esto tiene un sentido para la vida misma, ¿no? Entonces, la validez de los conocimientos está en cuánto, qué importantes son para que la vida sea posible. Y aquí estamos entonces en un segundo cuestionamiento, ¿no? Lo que estamos produciendo desde las academias más convencionales, ¿son para qué? ¿Cuál es el sentido, cuál es el horizonte de todo lo que producimos? ¿No tendría que ser también para la vida misma? Me pregunto, ¿no? Me cuestiono, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lugar de los conocimientos de los pueblos originarios, ¿cuál debiera ser? ¿O cuál podría ser? ¿No? ¿Es aquí, es en esta academia, en estas academias más convencionales? ¿Es en la vida de los pueblos mismos? ¿Es en la sociedad en general? ¿No? Me hago estas preguntas, ¿no? Yo les quiero comentar, yo estoy por graduarme, si todo va bien, para obtener mi grado en un doctorado en ciencias sociales, y parte pues de todo el ejercicio de investigación para la producción de la tesis, me piden, y nos piden a todos, ¿no? Un estado del arte, ¿no? Y se establecen una serie de parámetros, ¿no? Que por favor acopiemos, analicemos, traigamos las producciones más recientes, ¿no? Un criterio puede ser de 5 años atrás, de 10 años atrás, ¿no? Y entonces ya estamos dejando fuera toda la producción, digamos, que puede ser de otras generaciones, y que pueden ser sumamente importantes, ¿no? Y ahí van quedándose, ¿no? Pero también nos piden que esa producción que va a alimentar un estado del arte sea académica. Y eso significa que esté en los repositorios académicos, en libros, en tesis, en revistas, si son revistas indexadas, mucho mejor, ¿no? Entonces uno empieza el mundo de la producción de conocimientos empieza a achicarse, ¿no? Empieza a reducirse. Y yo me cuestiono, ¿no? Miren, acá están, por ejemplo, los maestros Grimaldo Rengifo, Jorge Chisawa de Pratec, ¿no? Yo no pude incorporar esa producción maravillosa del Pratec en mi estado del arte, porque no cumplía estos estándares para que sean parte de un estado del arte en una tesis doctoral. Es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, luego yo tuve todas las licencias del mundo que en mis capítulos de análisis e interpretación
pues vengan, se incorporen para dialogar y para incorporar todo ese conocimiento que además no es solo de los maestros mencionados, sino además que en esa producción hablan muchos actores, muchos maestros, muchos yachaks, muchas personas que tienen aportes increíblemente valiosos y maravillosos, ¿no? Pero ahí ya los pude traer, pero no en un estado del arte, ¿no? Entonces, son estos los aspectos que a mí me problematizan y por eso yo creo que sí hay que hacerle caso al maestro Aníbal Quijano cuando llama a la revuelta epistémica, ¿no? A rebelarnos contra solo una forma de hacer conocimiento, una sola episteme. Entonces, creo que ahí hay algo muy interesante. Precisamente bajo un paradigma de diversidad y bajo un enfoque de interculturalidad, pues creo que todos estos conocimientos, como los que nos han compartido nuestros queridos estudiantes, tienen que tener cabida y felizmente ya están teniendo cabida en la academia, en los pueblos desde siempre, pero también en la sociedad general, ¿no? La sociedad en general. Voy a ir terminando con esta última diapositiva porque es donde quiero plantear algunos desafíos. Miren, aquí he señalado algunos aspectos más contextuales, ¿no? Desde mi lectura, por supuesto, y desde mi postura ético-política, ¿no? Estamos en un escenario donde vivimos en un modelo político e ideológico, a mi juicio, agotado, ¿no? Agotado porque no logra cumplir sus promesas. Lo que nos prometieron no se está dando, ¿no? La vida en libertad, la vida en justicia, la vida en igualdad, no se está dando, no se está cumpliendo, ¿no? Tenemos derechos que no se cumplen, tenemos muchos derechos, pero no se cumplen para todos, ¿no? Somos sociedades dominantes, sociedades nacionales que nos peleamos con la naturaleza, estamos peleados, enfrentados con la naturaleza, ¿no? Con recursos naturales que depredamos, ¿no? Dependemos de ellos, pero los depredamos, ¿no? Urbes sobrepobladas, sistemas estatales colapsados, ¿no? Hemos sido parte activa en un desenlace de una crisis política que hemos vivido hace pocas semanas, ¿no? Y que precisamente son la expresión de crisis que no son de ahora, ¿no? Sino de mucho tiempo atrás, crisis del sistema político, ¿no? Entonces, si esto puede ser muy general, esta caracterización del contexto, ¿por qué no miramos otras maneras de vivir la vida? Otras maneras de relacionarnos, de desarrollarnos, de educarnos, de cuidarnos, de organizarnos. Finalmente, otras maneras de existir. El maestro Patricio Guerrero dirá, otras maneras de, otro cosmoexistir nos dirá, ¿no? Y aquí encontramos una rica fuente, unas ricas fuentes que nos pueden abrir a nuevos campos para investigaciones interculturales, ¿no? Que precisamente puedan dar respuesta a estas situaciones que están poniendo en peligro la vida en el sentido más amplio en nuestras sociedades nacionales y que de alguna manera los pueblos originarios han sabido resistir y han sabido enfrentar, ¿no? ¿Por qué acaso el buen vivir también no puede ser para todos nosotros que estamos aquí en las urbes? ¿Y qué me toca? ¿Qué nos toca hacer por ese buen vivir, ¿no? Me pregunto si con, con estas otras maneras de relacionarnos, por ejemplo, seres humanos y seres no humanos, como lo que nos presentaba Luz María,
como nos presentaba Reina, y la relación con las plantas, si es que estos otros textos, ¿no?, que están en la naturaleza, si estas señas y señales que finalmente son otros textos, ¿no?, otras textualidades, no nos están, no se están convirtiendo también en otras alternativas para comunicarnos, para ser, para vivir, ¿no? Estos son los aspectos que me han desafiado a partir de lo que nos han presentado, ¿no? Intentando de alguna manera también poner en cuestión nuestras propias producciones académicas y a veces estas colonialidades que nos atan, que nos someten, nos subyugan y no nos dejan encontrarnos con estas otras epistemes, con estas otras epistemologías, y que podrían ser una fuente importante que nos dé nuevos sentidos para vivir la vida, que finalmente, a mi juicio, es la razón de ser de todo lo que hacemos, ¿no? De nuestra investigación, de la educación, de, del ser, ¿no? Del ser mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosana, por tu participación. Gracias por tu diseccionamiento de la pregunta que orientaba la conversación hoy día. También por algunas puntualizaciones que has hecho. El tema de las publicaciones, en efecto, es todo un gran tema. Lo sabemos todos quienes estamos haciendo investigación. Gracias también por esa mirada hacia algunos desafíos que se nos presentan por delante. Quiero darle la palabra ahora al ingeniero Jorge Ishizawa. Les recuerdo, tenemos 15 minutos y yo en el chat les voy indicando más o menos cómo va el avance del tiempo para que estén atentos. Ingeniero Ishizawa, lo dejo a usted, yo apago mi micrófono. Ingeniero Ishizawa. Perdón, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, me escuchan. Sí. Muchísimas gracias por la deferencia realmente de invitarme a compartir ese espacio que está resultando sumamente interesante y que compromete también a hacer una reflexión. Yo también me planteé la misma pregunta que la profesora Rosana. O sea, contestemos la pregunta y realmente no encontraba sino una respuesta. Si es válido incorporar, por supuesto que es válido incorporar. Yo no tengo dudas respecto a eso, ¿no? El trabajo nuestro en el Pratec ha sido en esa dirección. Pero me llegó esta mañana un mensaje de nuestra amiga Kim Chi Lau, que es una profesora en la Universidad Lingnan de Hong Kong, con un texto, un artículo que ha hecho y que le publica la Sociedad Internacional de Desarrollo, el SID, que se llama La necesidad de recuperar el conocimiento subyugado de la tradición china de medicina. Y es interesantísimo porque, como ustedes saben, digamos, la medicina tradicional china es considerada sumamente avanzada y tiene muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, y sobre todo el tema que digo es, si la pregunta es si es válido, sí, pero el tema, como lo ha planteado la profesora Rosana, es cierto. ¿Cómo hacemos el diálogo?
Y eso, el diálogo requiere dos, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar muy dispuestos a eso, pero ¿cómo entendemos, cómo nos entendemos y cómo realizamos el diálogo? Esa es la pregunta. Una anécdota que tiene el artículo de la profesora Lau es sobre un premio Nobel que se le concedió a la doctora Tu Yu, se llama. Le dieron un premio Nobel en Fisiología y Medicina en el 2015 porque había hecho este descubrimiento de esta sustancia que es la artemisina, que es una sustancia utilizada en la medicina tradicional china, y para la cura de la malaria. Y añadía el comentario del miembro del comité del Nobel, del premio Nobel, que se llama Hans Fosberg, que decía que el premio Nobel aclaraba que el premio Nobel no había sido concedido a la medicina tradicional china, sino solo por el trabajo científico inspirado por ella. O sea, no hay manera, ¿no? La profesora estaba haciendo el perfecto diálogo de saberes y sin embargo, eso no es reconocido por la otra parte. Le estaban dando el premio Nobel por la ciencia que estaba inspirada por la medicina tradicional china. Entonces, estamos ahí en un interesante problema. No sé si voy a tener mucho tiempo para desarrollar la idea, pero me encontré con otra cosa también que, mejor dicho, regresé a la lectura para tratar de entender dos capítulos que tiene Iván Illich en lo que llaman su testamento. Es un libro que se publicó en el 2005, me parece. Iván murió el 2002. O sea, sí, efectivamente su testamento. Y estos dos capítulos se refieren a esta noción de contingencia. Cómo en realidad a lo que Iván Illich atribuía por qué esta situación en Occidente, ¿no? Como hemos escuchado en todas las expresiones de Michael y de las compañeras, nadie duda que todo tiene vida en los Andes. No hay absolutamente ninguna duda. Sin embargo, la noción de vida en Occidente o en la ciencia es absolutamente imposible de sustancializar, digamos, como es lógico. No tiene sentido. Y esta no es una situación que Occidente vivió siempre, ¿no? Y entonces él se refiere, Iván, se refiere a esta noción de contingencia, que expresa el estado de estar de un mundo que ha sido creado de la nada. Está destinado a desaparecer y es sostenida en su existencia por una sola cosa, una y nada más: la voluntad divina. Eso es algo que él dice empieza a desaparecer en el siglo XI. Y el siglo XI, si recordamos,
empiezan las universidades, ¿no? Y las universidades en Europa, y París, por ejemplo, es conocida por el tema del haber iniciado la enseñanza o la difusión del tema de la teología, ¿no? Pero una teología que iba muy ligada con el derecho, así como Bolonia, que fue, dicen, antes que París. Pero a lo que voy es que esta noción de contingencia, de que todo dependía de la voluntad de Dios, se va perdiendo, y hacia el siglo XIII ya hay otra manera de ver la cosa, y que coincide con la noción de la muerte de la naturaleza. Es decir, desaparece la noción de contingencia, de que el mundo está sostenido por la voluntad divina, y entonces la naturaleza no tiene voluntad, no vive y no comparte con el humano la misma cualidad. Y de ahí surge, por supuesto, toda la idea de que la naturaleza ya no estaba más para compartir o para dar vida, la misma vida compartida con el humano, sino estaba muerto. Y bueno, el otro capítulo sostiene que justamente a partir de la desaparición de esta, o del debilitamiento, porque nunca ha desaparecido, esta noción de la contingencia da origen a la noción de naturaleza, de tecnología, perdón. Entonces, que si queremos hacer un mundo, tenemos que actuar sobre él y tenemos que transformarlo. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Eso me parece que es el tema. Ahora, ¿qué hacemos para lograr superar eso y, como dicen, lograr el renacimiento de la naturaleza, ¿no? Hay muchos libros, sobre todo esto de la nueva era, que se refieren a este tema, ¿no? A recuperar la naturaleza o ¿cómo podría decir? Recrear la naturaleza. Eso hace que el tema pase, varias de estas cosas no pasen precisamente por la universidad, como contaba la profesora Rosana. Los textos nuestros, que justamente no se basan en un trabajo propio, sino son fundamentalmente testimonios y conversaciones y aprendizajes de nuestra propia gente, ¿no? No sea considerado, pues, y entonces, mientras no logremos que sea considerado eso, va a ser difícil que tengamos un diálogo de saberes, ¿no? Ahí creo que en la noción fundamental es recuperar este sentido de la contingencia. Miren ustedes, es medio complicado, pero, y es un posiblemente largo camino, pero el tema es que justamente la pandemia nos hace mucho favor en plantear el tema. No es posible considerar la pandemia como algo externo y algo, o sea, el virus como algo que no está vivo, ¿no? Hay explicaciones para decir que no está vivo porque vive digamos, se pega a los humanos utilizando la misma, esa razón para reproducirse. Y esa sería una indicación de vida, pero no
se la considera un enemigo. Y eso actualmente en los Andes, lo conocemos por el proyecto en el que estamos, es como siempre, como en su momento fue el cólera en la tierra de Rina, que es un visitante, y entonces hay que hacerle despacho, ¿no es cierto? Pero no se la considera un enemigo, para nada. Entonces, ese tema de renaturalizar al humano o rehumanizar la naturaleza parece ser la única vía por la que podríamos lograr ese diálogo de saberes. Como está ahora el sistema académico, no vamos a lograr. No es un tema, yo diría, filosófico, es un tema teológico, si se quiere. Bueno, éxito nomás. Muchas gracias, ingeniero Isichawa. Gracias también por su puntualización, porque también partió con una idea clave, ¿no? El concepto de vida, sobre el cual, vocablo que solemos usar, pero sobre el cual quizás nos detenemos poco en ese esfuerzo de entender lo que entiende por vida los pueblos, las otras gentes que no necesariamente comparten nuestras matrices racionales que adquirimos en la universidad. Y gracias también por las glosas que ha hecho usted al autor que leyó. Y finalmente, claro, ha terminado usted con ese ejemplo de la pandemia, que en efecto, yo creo que hay un tema ahí por investigación muy profunda acerca de que, porque todo lo que estamos recibiendo sobre la pandemia ahora viene de un lado del mundo, digamos, ¿no? En cuanto al conocimiento, cómo tratarlo, incluso cómo comportarnos frente a él. Pero el mundo es mucho más complicado que eso, y seguramente poco a poco tendremos un cuadro bastante más diverso con relación a lo que ha ocurrido en estos meses tan difíciles en el mundo entero y en nuestro país también. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Voy a pasarle la voz a nuestro último, darle la palabra a nuestro último panelista, al profesor Ricardo Falla, profesor de nuestra universidad. Entonces, siempre le recuerdo los 15 minutos y en el chat voy anunciando los tiempos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, querido Rafael. Muchas gracias a mis colegas, a Rosana querida, a los amigos que nos han acompañado, a Jorge y también a Grimaldo. Muchas gracias por sus reflexiones y también a las dos alumnas y al alumno que bien nos han compartido sus testimonios. Realmente muy interesante. Bueno, ciertamente mi aproximación es desde la filosofía, ¿no? Y la filosofía, en términos muy genéricos, habitualmente es como una actitud observadora, básicamente, cercana con lo real, pero también de observación, y de observación serena de lo real. Y es un saber, la filosofía, que tiene en su matriz más consistente cerca de 3000 años, ¿no? Que se ha ido enriqueciendo con el diálogo constante con el mundo, con la filosofía. Recordemos, siempre ha estado en diálogo con el mundo. Ricardo, sí, escucho. Sí. Que te interrumpa, creo que si pudieras hablar un poquito más fuerte sería mejor para escuchar. Ya, perfecto. ¿Me escuchas ahí mejor? Perfecto. Gracias, más bien. Bien, como decía, entonces la filosofía ha estado en diálogo con el mundo desde siempre. Desde su aparición ha estado observando, dialogando con lo real y extrayendo siempre información y saberes respecto a esta observación serena, meditada con lo real, ¿no? Después de escuchar estos
interesantes testimonios reflexivos. Lo primero que se me viene a la mente es la constatación, una vez más, que el mundo es una entidad plural. Es decir, que de manera simultánea coexisten indeterminadas maneras con las que nos vinculamos con la realidad. Y por ello, indeterminadas formas de extraer conocimiento producto de esa relación. De este modo, la pluralidad de los mundos humanos es un hecho insoslayable y probablemente una de las pocas certezas que podemos obtener en nuestro tránsito en esta vida. En ese sentido, bajo este reconocimiento obvio, permítanme elaborar algunas reflexiones que desarrollaré a partir de lo que bien hemos escuchado atentamente en esta noche. Es evidente que los conocimientos, cualquier tipo de conocimiento, que emergen bajo determinadas condiciones, adquieren sentido en la medida que son útiles. Y el valor de dicha utilidad es evaluado funcionalmente. Es decir, si algún saber no fuese útil, simplemente sería descartado o, en el mejor de los casos, sería corregido para adquirir una utilidad posterior. De alguna manera, ese ha sido el modo como el conocimiento humano se ha venido desenvolviendo a lo largo de las historias humanas. Conocimientos que provienen de la interacción con el medio y que son puestos a prueba en las circunstancias lógicas de su uso. Es claro que el conjunto de saberes que han sido presentados en estos testimonios han sido evaluados por quienes los usan y por ello se siguen utilizando por las comunidades en donde se llevan a cabo. Asimismo, resulta evidente que estos saberes han sido sometidos al escrutinio crítico por sus practicantes, habiéndose adaptado al marco de situaciones cambiantes, porque lo real es una mutación, presenta una constante mutación. Por lo tanto, podemos deducir que el sistema del conocimiento en los que están inscritos, estos saberes, presentan una elasticidad lógica, pues manifiestan una estructura interna que les permite mutar, adaptarse, desarrollarse y evolucionar. Otra cuestión interesante es observar que determinados saberes adquieren pleno sentido en órdenes imaginados de relaciones intervinculantes, es decir, en racionalidades holísticas, donde los planos natural, sobrenatural, cultura y vida se relacionan plenamente. Por lo tanto, los que comparten el mismo código o el mismo marco de referencias y representaciones del mundo asumen que ese orden es efectivamente real. Dicha construcción social de la realidad provee una unidad de sentido para quienes se ubican como partícipes pragmáticos de ese orden.
Se evidencia, por lo tanto, una estructura del mundo que resulta intraducible frente al orden imaginado secular fragmentario. Sea este mundo secular fragmentario, mecánico causal o cuántico relativo. Sin embargo, en virtud de los recursos metaforológicos, se pueden establecer vínculos entre dichas estructuras del mundo, sobre todo cuando se tienen que afrontar problemas que están más allá del campo de comprensión de cualquier sistema del conocimiento. Esto nos lleva a otras consideraciones, en las que convergen tanto ética como epísteme. Es bastante claro que por un principio de realidad básico, los que asumimos la vida, el mundo humano, reconociendo la pluralidad de experiencias en la misma, estamos llamados a construir un marco de convivencia que garantice esa pluralidad, tanto a nivel colectivo como en el plano individual. Este marco común debería superar por un principio de realidad cualquier exclusión cultural y cualquier asimilación cultural. Y más bien nos insta a construir una nueva semántica para la convivencia en la pluralidad. De este plano o marco común se podrían ir infiriendo otros postulados éticos que ya no serían materia de este comentario, pero que se deducen justamente de la necesidad de un marco común que es finalmente ético. Similarmente, en el plano del conocimiento, es fundamental construir una nueva semántica y una nueva pragmática, que determine con claridad cuáles son los espacios de acción cognitiva y elaboración epistémica entre las racionalidades holísticas y las racionalidades seculares fragmentarias. Esta diferenciación funcional será importante para clarificar los márgenes de acción pragmática entre ambas racionalidades. Esta diferenciación de planos permitiría establecer el diálogo cuando es funcionalmente posible y establecer los límites metodológicos cuando las lógicas situacionales son suficientes, es decir, cuando se bastan a sí mismas. En ese sentido, el principio de funcionalidad utilitaria del conocimiento, más allá de sus orígenes, se justifica a sí mismo. Ya para terminar este comentario, diríamos lo siguiente. Las historias sociales del conocimiento y las sociologías del conocimiento nos enseñan en la abundancia de experiencias que un rasgo del saber humano es su incesante mutabilidad, la que evidencia una búsqueda sin término por entender el mundo significativo o asignificativo que nos rodea, y al mismo tiempo una constante indagación constructiva de modelos que permitan movernos en los espacios reales en los cuales habitamos. Recordemos que conocemos para seguir conociendo y para seguir viviendo. Ambas situaciones o ambos conceptos, mutación e indagación constructiva, son las muestras
de la elasticidad de todos los sistemas de conocimiento humano. Elasticidad necesaria que posibilita la adaptación a la complejidad extrema del cosmos, porque no hay nada más complejo que el cosmos en el cual los seres humanos nos movemos y habitamos. Y en ese punto, todo el saber humano tiende hacia el mismo fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu participación y creo que me motiva mucho tu comentario, tu invocación acerca de construir una nueva semántica, ¿no? Desde el lugar que cada uno de nosotros tenemos y en la universidad siendo un espacio crítico, fundamental para estos intentos, y creo que esta noche hemos tratado por lo menos de acercarnos, de avisorar ese camino nuevo que queremos construir. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Los formatos, voy a abrir mi cámara, los formatos que fueron planteados en estos dos conversatorios, lamentablemente por su calidad, digamos, por su naturaleza exploratoria, tratando de incorporar las voces de los propios estudiantes, nos recortan el tiempo para las preguntas que yo hubiera querido desarrollar, pero en fin, dialogar y construir nuevas formas también de diálogo pasa incluso por cuestiones tan concretas como diseñar estos conversatorios según los márgenes logísticos y de tiempo con que contamos. Así que me voy a disculpar de que no hayan preguntas por el tiempo que ya corre. Yo quiero, antes de la foto final, solemos tomarnos una foto, ¿no es cierto? Todos los presentes encenderán su cámara. Yo quiero agradecer ya en esta fecha final, en este eje, a la Dirección de Investigación por la organización de estos eventos, a Sandra Pinasco por la invitación que me hizo para organizar estos conversatorios en el marco de este eje, Jessica Contreras, a Rosemary Romero, en fin, todo el equipo que con ella nos ha ayudado, y por supuesto a nuestros estudiantes del conversatorio de la semana pasada con sus creaciones artísticas, a los de hoy día con sus testimonios, y a ustedes, que espero el resto comparta conmigo, los asistentes, mi satisfacción por haberlos tenido esta noche y poder escucharlos y aprender siempre. Entonces, con eso, Jessica, quedamos a tu disposición para la foto final.